Hola a todos, mi nombre es Laura Castillo, soy psicóloga clínica y en este video vamos a hablar un poco sobre la ideación suicida en adolescentes, un tema que claramente puede llegar a generar miedo, angustia y pues en algunos casos muchos mitos en torno al tema. La idea de esta explicación es que podamos entender qué es realmente la ideación suicida, por qué puede aparecer en la adolescencia, cuáles son algunas señales de alerta que debemos tener en cuenta y qué pueden hacer ustedes como padres o cuidadores para acompañar a un adolescente que esté pasando por esa situación. La idea es que lo explique de una manera clara, muy cercana, que ustedes lo puedan comprender de una forma adecuada desde las herramientas de conocimiento que se les faciliten de la mejor forma posible y pues que claramente podamos adquirir ciertas herramientas para acompañar y comprender lo que puede estar viviendo el adolescente cuando se presenta ideación suicida. Bueno, vamos a empezar ahondando un poco sobre por qué cada vez escuchamos más sobre adolescentes que pues tienen ideación suicida o mencionan que no quieren seguir viviendo. Antes de hablar específicamente de la ideación suicida, es importante que entendamos que la adolescencia es una etapa que realmente genera muchos cambios, que se caracteriza por la dificultad de adaptación a todos este tipo de cambios fisiológicos en el ámbito emocional que se empiezan a presentar. Incluso pues también desde un poco la neuropsicología se presentan muchos cambios como tal en la estructura cerebral. El adolescente en esta etapa todavía está aprendiendo a manejar emociones intensas, muchas veces siente todo, por así decirlo, un poco más fuerte, lo que podría ser el rechazo, la tristeza, la soledad, algunas peleas ya sea con sus pares, con la familia, la frustración o incluso como esa sensación de no encajar en algún grupo, de no encajar en la sociedad, pues claramente es una característica que es muy difícil en esta etapa. Además, pues claramente hoy los adolescentes crecen en un contexto muy diferente a el que crecimos nosotros como generaciones anteriores y pues están expuestos a otro tipo de factores un poco más vulnerables como lo son las redes sociales, tal vez algunas comparaciones justamente por el tema de las redes sociales, de figuras públicas que pueden ver, presión académica, bullying, ya sea en entornos como su localidad, el lugar en donde reside, su colegio, el ciberacoso, que pues claramente es este tipo de acoso por medio del Internet, por redes sociales, y muchas veces también relacionado a dificultades familiares o económicas. Por eso pues claramente realizo este video para que ustedes como padres entiendan que hablar de salud mental ya no es algo opcional y dentro de pues estos problemas de salud mental está la ideación suicida, que es uno de los temas más delicados y más importantes porque pues puede llegar a ser una señal de que hay un sufrimiento emocional realmente profundo que está afectando al adolescente de una forma muy fuerte. Al profundizar un poco más en qué viene siendo en sí la ideación suicida, esta se refiere un poco a pensamientos relacionados con la muerte o con el deseo de dejar de vivir. Esto es importante aclararlo y es que no todas las personas o no todos los adolescentes que tienen ideación suicida intentan necesariamente suicidarse, pero pues toda la ideación suicida debe tomarse en serio, esto es algo muy importante. A veces puede aparecer como pensamientos pasivos, por así decirlo, como algún comentario que podríamos escuchar como ojalá no despertara mañana, siento que estorbo, siento que no sirvo para nada, que son comentarios a los que realmente como padres pues deben estar muy atentos. En otros casos pues puede también escalar o avanzar a pensamientos más estructurados, donde el adolescente empieza a pensar ya cómo hacerlo, cómo ejecutar algún plan de suicidio e incluso pues despedirse emocionalmente de otras personas, de ustedes como padres. Algo importante es que entendamos que muchas veces el adolescente no necesariamente quiere morir, sino que lo que quiere es dejar de sufrir, dejar de sentir como ese sentimiento, esa emoción que lo está agobiando, que le cuesta transitar. Y pues esta diferencia cambia completamente la forma en la que debemos escuchar y acompañar. Al enfocarnos un poco más en cómo funciona el cerebro adolescente, bueno, desde la neuropsicología y la psicología clínica, sabemos que el cerebro adolescente todavía está en desarrollo, en constante cambio, se están de cierta forma formando, valga la redundancia, algunas partes que todavía no están del todo completas. Las áreas relacionadas con las emociones reaccionan de una forma muy intensa, mientras que las áreas encargadas un poco como de regular los impulsos, de tomar decisiones, y de pensar a largo plazo, pues todavía están en proceso de maduración. Una forma sencilla de explicar esto para que puedan entenderme un poco mejor es imaginar un carro con un motor muy potente, pero pues pasa que este carro todavía tiene los frenos en construcción. Entonces, a pesar de que tenga mucho potencial, tenga toda la energía para pensar rápido, para tomar decisiones,
pues esa capacidad de frenar, de pensar un poco en las consecuencias, todavía se encuentra construyendo y pues no se puede ejecutar. Esto no significa que todos los adolescentes sean impulsivos o irresponsables, que es lo que suele pensar, pero sí nos puede ayudar un poco a entender por qué algunas emociones pueden llegar a sentirse tan abrumadoras, o porque a veces pues a los adolescentes les cuesta un poco ver más allá, ver soluciones cuando están sufriendo o pasando por una situación difícil, lo que los lleva a pensar en la muerte, en la ideación suicida y lo demás que veníamos hablando hasta hace un momento. Bueno, ahora bien vamos a hablar un poco de los factores de riesgo o que pueden hacer un poco más, por así decirlo, al adolescente propenso a que se presente la ideación suicida, y es que esta no aparece por una sola causa. Normalmente es el resultado de varios factores acumulados. Respecto al área individual, encontramos trastornos como lo es la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, la impulsividad o sentimientos intensos de desesperanza. Algunos, por ejemplo, algunos adolescentes sienten que nada va a mejorar, que el problema por el que están pasando no tiene ningún tipo de solución, y pues cuando una persona, en este caso el adolescente, pierde completamente la esperanza, empieza a pensar que su dolor no tiene solución o que no tiene salida. En el contexto familiar, que pues los relaciona mucho a ustedes como padres, también hay factores muy importantes, ya que en algunos casos se presentan familias con mucha violencia de todo tipo, psicológica, física. También hay críticas constantes, como comparaciones al adolescente con alguien más de su entorno, de su edad, con sus pares, negligencia emocional o incluso poca comunicación puede llegar a aumentar el riesgo. Aquí quiero aclarar algo muy importante, y es que no significa que ustedes como padres tengan la culpa. No caigan en ese error de culparse necesariamente, sino que pues claramente ustedes también están sobrecargados, tienen sus responsabilidades, está la prioridad de trabajar, de llevar un sustento al hogar, y tienen también pues sus problemas con los que deben lidiar de carácter emocional. Pero pues sí significa que el ambiente familiar puede llegar a convertirse en un factor protector, que es lo ideal, o en un factor de riesgo, que es lo que queremos evitar. También existen factores sociales como lo es el bullying, el rechazo, el ciberacoso, que era lo que también habíamos hablado hace un momento, y la presión pues de las redes sociales. Hay muchos adolescentes que sienten que tienen que verse perfectos, que tienen que lucir bien, que tienen que ser exitosos, que deben ser populares y que deben estar felices todo el tiempo, y pues realmente cuando comparan su vida real con vidas que ven en internet, que tampoco suelen ser reales, pueden llegar a sentirse insuficientes, lo que los lleva pues a una comparación que genera mucha frustración. Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta y que ustedes como padres presten suma atención, y es esas pequeñas red flags que dicen los adolescentes, que lo podemos entender nosotros como señales de alerta, que pues debemos aprender a identificar. Por ejemplo, un adolescente que antes solía compartir con ustedes o de pronto con sus hermanos, con sus primos, y de repente se aísla completamente, es algo a lo que debemos estar sumamente atentos. Cambios bruscos en el estado de ánimo, digamos que irritabilidad intensa, que ustedes dicen, ay, es que ya no se le puede decir nada porque no se lo aguanta, no necesariamente es mal genio, es una irritabilidad a la que debemos estar atentos. Una tristeza constante, que llore mucho, que ya no le interese hablar, que pierda interés en actividades que antes disfrutaba, no sé si de pronto le gusta practicar fútbol, algún deporte, algún tipo de arte, y pierde el interés en esto, también es muy importante estar atentos. También a frases como ya no puedo más, ustedes estarían mejor sin mí, no le veo sentido a nada, siento que les estorbo, son frases que no simplemente podrían ser para llamar la atención como a veces lo pensamos, sino realmente pues es un grito de ayuda que ellos están teniendo para que realmente pues prestemos atención a esta situación. Muchas veces los adolescentes no dicen directamente quiero suicidarme, me quiero matar, estoy pensando en matarme, sino que pues llegan a expresar el dolor de maneras distintas. Otra señal muy importante es que empieza a regalar sus objetos personales, algo que tenía un valor sentimental, que lo empieza a regalar, que empiece a obsequiarlo a sus compañeros, a la familia, que lo empiece a dejar. También puede pues tener un carácter como de despedida emocional, cambios fuertes en hábitos del sueño, de alimentación, tanto que duerma más como que duerma menos, que llegue del colegio se sienta cansado, quiera dormir toda la tarde, es importante estar atentos, o que ustedes vean que ya no quiere dormir, que le cuesta conciliar el sueño, es importante, que empiece a comer mucho alimentos que no consumía, o por el contrario, también que deje de comer cosas que le gustaban, que se le sirva un plato de comida al almuerzo y no sienta apetito. El bajo rendimiento académico normalmente, a veces como adultos caemos en el error de juzgarlo, de pensar que no está prestando la suficiente atención, que se está portando mal, quiere. No, prueba que normalmente detrás de todas estas señales haya algo más por revisar,
y que pues sea de suma importancia. Y por último, pero no menos importante, porque realmente podría ser una de las cosas más importantes, las autolesiones, que se infrinja como algún tipo de daño a sí mismo, con cortes en alguna parte del cuerpo, quemaduras, que se esté golpeando, que se esté rasguñando, también son señales muy importantes a las que pues debemos estar atentos. Algo también muy importante es que preguntar no induce al suicidio. No tengamos miedo a preguntarle a un adolescente sobre el tema, sobre cómo se siente. Muchas veces caemos en el error de tener como ese miedo de hablar, porque podemos llegar a pensar que el preguntar puede generarle al adolescente ideas de hacerlo, y no necesariamente es así. La evidencia científica, de hecho, muestra que preguntar de una manera empática, acercarnos a ellos desde la empatía, desde el cariño, desde el amor, de una forma suave, pues realmente no le va a generar a nuestro adolescente ganas de suicidarse o pensamientos suicidas, sino que realmente pues puede abrir un espacio de ayuda, de apoyo, en el que podamos cambiar totalmente todo esto que está sintiendo nuestro adolescente y ayudarlo de una forma pues realmente que genere un impacto positivo. Al enfocarnos un poco en las cifras que se presentan hoy en día respecto a la ideación suicida, actualmente el suicidio como tal se encuentra tristemente en una de las principales causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes a nivel mundial. Además, pues diferentes investigaciones nos demuestran que los pensamientos suicidas han ido aumentando en los últimos años. También sabemos que muchos adolescentes no buscan ayuda por lo que hablamos hace un momento del miedo a ser juzgados, castigados, incomprendidos, que se empiecen a generar ciertos pensamientos tabú de que está hablándolo porque quiere dejar de hacer una cosa, porque no quiere estudiar, porque está evitando otra cosa. No, realmente es por miedo, por temor a que no se le escuche, a que se le juzgue, a que se le castigue. Y pues a veces los adolescentes creen que sus padres no lo van a entender, o pues pueden llegar a sentir vergüenza de expresar eso que están viviendo emocionalmente, justamente porque es un tema del que no se habla. Así que reitero, siempre hablemoslo en familia. Por esto pues es tan importante que en casa existan esos espacios de escucha activa, presente, empática, donde el adolescente pueda hablar, expresarse sin sentir que inmediatamente va a ser criticado, van a invalidar sus sentimientos o van a quitarle como ese peso de también error que a veces solemos cometer, que es completamente normal, pero que muchas veces pasa, de pensar que alguien menor no tiene problemas válidos, que lo que siente no es un problema grande, que los problemas que tenemos nosotros como adultos sí son problemas realmente importantes, ¿no? Todo problema, sin importar cómo lo veamos, si el adolescente lo está sintiendo, es porque es real, es porque le preocupa, es porque es una afectación, y de la misma forma, aunque para nosotros no sea un problema, para él sí lo está haciendo, y pues debe ser escuchado, debe ser validado, y debemos actuar siempre, repito, desde la empatía y el amor que le tengamos a nuestro adolescente. Bueno, ahora vamos a abordar lo que puede llegar a ser, no lo trágico, y es que sí, si actuamos a tiempo, si hay tratamiento, si hay prevención, si tenemos muchas formas de intervenir, tanto ustedes como padres que juegan un rol fundamental, el principal, como pues los encargados del área de la salud mental, como lo somos los psicólogos. Ya que la ideación suicida sí tiene tratamiento y puede mejorar cuando existe acompañamiento oportuno. Recordemos lo oportuno, no dejemos avanzar las situaciones, actuemos a tiempo. Lo primero siempre, escuchar sin minimizar lo que hablamos hace un momento, decir frases como eso es para llamar la atención, de pronto usted no tiene motivos para sentirse así, pueden hacer que el adolescente se cierre más emocionalmente y le cueste realmente expresar lo que está sintiendo. Después de esto, es fundamental que busquemos apoyo profesional en áreas como lo son psicología, psiquiatría, dependiendo pues la identidad a donde inicialmente se sea remitido. En estos casos, pues el psicólogo y el psiquiatra pueden evaluar el nivel de riesgo, en qué nivel está, y construir un plan de intervención. Las terapias psicológicas, especialmente la terapia cognitivo-conductual, que es la que yo manejo como psicóloga, y también un poco la terapia dialéctica conductual, han demostrado científicamente muy buenos resultados en la reducción de pensamientos suicidas y también de dificultades emocionales. En algunos casos también puede llegar a requerirse manejo psiquiátrico, que tampoco debe ser algo que sea satanizado, que muchas veces nos pasa. Es algo normal, es un acompañamiento, es una intervención de ambas partes, lo psicológico y lo psiquiátrico, especialmente pues cuando ya hay una depresión severa, un cuadro clínico, ansiedad muy intensa u otros trastornos asociados que puedan estar afectando en la ideación suicida. Y pues además del tratamiento profesional, lo que mencionaba, el apoyo familiar es clave, es elemental, es principal y fundamental, eh, porque realmente muchas veces lo que un adolescente necesita más allá del psicólogo, que es importante, del psiquiatra, del médico,
de esa parte clínica, el adolescente necesita sentir que no está solo, que es amado, que es apoyado, que cuenta con el apoyo de sus padres y que pues realmente puede salir de toda esa situación que en ocasiones puede sentir tan agobiante, tan abrumadora, que no haya esa forma de salir de cierta situación que está transcurriendo. Es eso, el acompañamiento y esa sensación de que la soledad pues no la está acompañando en su día a día. Hace un momento hablábamos del rol que cumplen ustedes como padres en este proceso y ahora sí profundicemos en qué pueden hacer ustedes fuera de lo que ya hemos dicho. Y es que claramente ustedes no deben ni pueden convertirse en un psicólogo para ayudar a sus hijos, porque es otro rol que nos compete a nosotros como profesionales, pero sí pueden hacer cosas de verdad de suma importancia como escuchar y juzgar menos, algo que he venido repitiendo. A veces nuestros adolescentes no necesitan soluciones inmediatas, no necesitan que a su problemática la resolvamos así, sino que realmente necesitan sentirse comprendidos por ustedes. También es importante que validemos las emociones, que validar no significa que necesariamente ustedes como padres estén de acuerdo con todo, porque sabemos que a veces los adolescentes tienen unas ideas que pueden llegar a chocar un poco con las ideas de nuestras generaciones, sino que es un poco reconocer que el dolor del otro es real, la situación por la que esté pasando es real, es válida, reitero. Otra recomendación muy importante es observar lo que hablábamos hace un momento de esas pequeñas alertas, las que debemos estar presentes, y es observar esos cambios en la conducta, en las actitudes, no asumir automáticamente que es algo propio de la edad, es que duerme más porque así son los adolescentes, es que está muy de mal genio y ya no quiere hablar con nadie y se la pasa encerrado porque así son los adolescentes, no, no es normal. Eh, Hay cosas y situaciones que sí son muy propias de la adolescencia y en algunos casos pueda que sí lo sea, pero no lo dejemos pasar. Siempre revisemos si hay algo más allá que lo puede estar afectando. No asumamos realmente que es algo común. Y pues por supuesto, muy importante, que ustedes sean como ese primer elemento que los lleve a buscar una ayuda profesional a tiempo, que los lleven un poco hacia el camino del acompañamiento psicológico, si llega a ser necesario el psiquiátrico, que se le explique que esto no es algo malo, que es algo natural, que ustedes como padres también van a ser parte del proceso psicológico y que es algo que cualquier ser humano en algún punto de su vida puede pasar y es algo completamente natural. No lo hace un fenómeno, no lo hace un loco, como a veces se suele decir y como a veces ellos también lo suelen pensar, sino que pues es algo común, es algo natural, es algo que hace parte de nuestro ciclo de vida, como ir al médico, como cuando a nuestro adolescente que juega fútbol se le lesiona una rodilla y debe ir al médico, también nos lesionamos de nuestras emociones, de todo esto que nos agobia y debemos ir al psicólogo y es algo completamente normal. Pedir ayuda no significa que la familia fracasó. Es muy importante que reiteremos siempre y lo mantengamos presente. No significa que ustedes como padres sean culpables, que no pudieron con el problema. No, de hecho están pudiendo con el problema si buscan ayuda porque están actuando de la forma más sensata y real posible. Significa que realmente están intentando cuidar y velar por la salud mental del adolescente de la mejor manera que lo pueden hacer, que es acudiendo a ayuda de profesionales. Y bueno, a modo conclusión, para que hagamos como una recopilación de lo que hablamos y que resaltemos una frase muy importante y es que hablar del suicidio sí puede salvar vidas, puede evitar consecuencias mayores, puede evitar cosas que ya no tengan solución. Y es que esta idea y esta frase creo que debe marcarnos siempre a nosotros en el área de la salud mental, a ustedes como padres. eh, no necesariamente va a aumentar el riesgo, realmente lo que puede aumentar el riesgo es el silencio. El silencio sí puede jugar un rol muy peligroso en estos casos. La ideación suicida en adolescentes debe entenderse siempre como una señal de sufrimiento emocional real, muy importante, real, que necesita atención, que necesita escucha, que necesita acompañamiento, así como nuestros adolescentes van al pediatra, van a ciertos especialistas, también necesitan ir al psicólogo, también necesitan un acompañamiento por parte de ustedes como padres. Muchas veces un adolescente no necesita que alguien le resuelva la vida de forma inmediata, que lo haga de forma completa. Reitero, solo necesita sentir que hay alguien, que hay unos padres, que hay unos cuidadores dispuestos a escucharlos sin juzgarlos. Y pues claramente, pues nada, la prevención empieza en conversaciones pequeñas que a veces para ustedes como padres entiendo que puede llegar a ser difíciles, pero que desde la empatía, desde el amor y desde esa importancia por tomar en serio la salud mental pueden llegar a salvarnos de muchas situaciones en las que no querríamos estar. Gracias y recordemos siempre que hablar del suicidio sí puede salvar.